3I Atlas tiene todo tipo de sorpresas. Un cometa interestelar se está desintegrando ante nuestros ojos en tiempo real. Los científicos no saben realmente por qué. Ahora mismo, fragmentos del tamaño de edificios se están desprendiendo de un objeto que viajó durante millones de años a través del espacio interestelar sin romperse. Y no es de aquí. Los científicos detectaron que 3I Atlas se está fragmentando a una velocidad nunca antes vista en un visitante interestelar, algo que desafía todo lo que sabemos sobre estos objetos. La desintegración comenzó exactamente cuando el cometa alcanzó una distancia específica del Sol, con un timing tan preciso que la probabilidad de que sea puramente coincidencia es inferior al 2%. El núcleo original medía aproximadamente 1 kilómetro de diámetro, pero ahora se ha dividido en al menos 12 fragmentos principales, cada uno liberando su propia cola de gas y polvo. El Dr. Matthew Knight del Observatorio Naval de Estados Unidos atribuye un 30% de probabilidad de que la composición interna de este objeto sea fundamentalmente diferente a cualquier cometa que hayamos estudiado antes. Aún más perturbador, la fragmentación ocurrió justo después de que 3I Atlas alcanzara su punto de máximo brillo, momento en el cual los telescopios de todo el mundo estaban apuntando hacia él. 3I Atlas rompió todas las reglas que pensábamos que gobernaban el comportamiento de los cometas interestelares. Aquí está lo que debería preocuparte más. Si un objeto puede sobrevivir millones de años en el frío del espacio interestelar y luego desintegrarse tan rápidamente cerca del Sol, significa que no entendemos la estructura interna de estos visitantes cósmicos. Piensa en eso. Antes de adentrarnos en este misterio cósmico, si quieres estar al tanto de lo que podría ser el evento más extraño jamás observado en un objeto interestelar, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que estamos a punto de revelar cambiará todo lo que creías saber sobre estos viajeros del espacio profundo. Y déjanos un comentario diciéndonos, ¿crees que 3I Atlas esconde algo más que hielo y roca? Hablemos de lo que hace que 3I Atlas sea tan especial. Este es solo el tercer objeto interestelar confirmado que hemos detectado cruzando nuestro sistema solar. El primero fue Oumuamua en 2017. El segundo fue el cometa Borisov en 2019 y ahora tenemos a 3I Atlas en 2025. Pero aquí está el problema. Oumuamua nunca mostró ninguna actividad cometaria. Borisov se comportó exactamente como esperábamos que se comportara un cometa. 3I Atlas está haciendo algo completamente diferente. El objeto fue descubierto por el Sistema de Alerta de Impacto Terrestre Atlas el 28 de enero de 2025. Inicialmente, los astrónomos pensaron que era un asteroide común del cinturón principal. Los cálculos orbitales mostraron algo inesperado. La órbita era hiperbólica. Una órbita hiperbólica significa una cosa. El objeto vino de fuera del sistema solar y está destinado a salir de nuevo, esta vez para siempre. Los telescopios más grandes del mundo inmediatamente giraron hacia 3I Atlas. El telescopio espacial Hubble, el Very Large Telescope en Chile, el observatorio Keck en Hawái. Todos querían datos sobre este raro visitante. Las primeras observaciones revelaron que 3I Atlas estaba desarrollando una coma, esa nube difusa de gas y polvo que rodea el núcleo de los cometas. Esto confirmó que no era un asteroide, sino un cometa interestelar activo. Pero los misterios no terminan ahí. El análisis espectroscópico del gas liberado por 3I Atlas mostró algo anómalo. La relación entre monóxido de carbono y dióxido de carbono era completamente diferente a la de cualquier cometa del sistema solar que hayamos estudiado. La doctora Meg Schwamb, del Observatorio Gemini, declaró que las proporciones químicas sugieren que 3I Atlas se formó en un entorno mucho más frío que los cometas de nuestro sistema solar, posiblemente en las regiones exteriores de otro sistema estelar, donde las temperaturas eran apenas superiores al cero absoluto. Aquí está donde se pone extraño. A medida que 3I Atlas se acercaba al Sol, su brillo aumentó mucho más rápido de lo esperado. Para el 15 de marzo, el cometa era visible con telescopios pequeños. Para el 1 de abril, estaba al borde de la visibilidad a simple vista. Y entonces algo imposible sucedió. El 5 de abril de 2025, las imágenes del telescopio espacial Hubble revelaron que el núcleo de 3I Atlas se había dividido en dos fragmentos principales. 24 horas después, esos dos fragmentos se habían convertido en 5. 48 horas más tarde, en 12. La fragmentación estaba acelerándose exponencialmente.
El Dr. Zdeněk Šećanin del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA calculó que a esta velocidad de fragmentación, el cometa podría desintegrarse completamente en cuestión de semanas, convirtiéndose en una nube de escombros distribuida a lo largo de su órbita. Pero hay otro problema. Los cometas se fragmentan. No es raro. El cometa Shoemaker-Levy 9 se fragmentó antes de impactar Júpiter. El cometa Ison se desintegró al pasar cerca del Sol. El cometa Linear se rompió en pedazos en el año 2000. Pero 3I Atlas es diferente. Los cometas que se fragmentan normalmente lo hacen por una de dos razones. O pasan demasiado cerca del Sol y el calor extremo los destroza, o rotan tan rápido que las fuerzas centrífugas los rompen. 3I Atlas no encaja en ninguna de estas categorías. El perihelio de 3I Atlas, su punto más cercano al Sol, estaba programado para el 20 de mayo a una distancia de 0.38 unidades astronómicas. Eso es cerca, pero no extraordinariamente cerca. Muchos cometas pasan mucho más cerca del Sol sin romperse, y los datos de curva de luz mostraron que 3I Atlas tenía un periodo de rotación moderado de aproximadamente 8 horas. Nada extremo, nada que pudiera generar fuerzas suficientes para destruir el cometa. Entonces, ¿qué está pasando? La teoría dominante entre los científicos es que la estructura interna de 3I Atlas es fundamentalmente débil, pero esto plantea una pregunta inquietante. Si el cometa es tan frágil, ¿cómo sobrevivió al viaje interestelar? Los objetos interestelares viajan a velocidades de decenas de kilómetros por segundo. En ese entorno, incluso las partículas de polvo microscópicas se convierten en proyectiles de alta velocidad. Un objeto frágil debería haber sido erosionado o destruido durante su viaje de millones de años a través del espacio. A menos que algo más esté sucediendo. El Dr. David Jewitt, de la Universidad de California en Los Ángeles, propuso una hipótesis alternativa. Tal vez 3I Atlas no es un objeto sólido en absoluto. Tal vez es lo que los astrónomos llaman un montón de escombros, una colección suelta de rocas y hielo mantenidas juntas solo por su propia gravedad débil. Esto explicaría la fragmentación rápida. A medida que el Sol calienta el hielo en el interior del cometa, el gas liberado podría fácilmente empujar los fragmentos separados si no hay una estructura sólida manteniéndolos unidos. Pero los datos no cuadran completamente. Las observaciones del Very Large Telescope mostraron que los fragmentos de 3I Atlas se están separando a velocidades de aproximadamente 10 metros por segundo. Eso es demasiado rápido para ser explicado solo por la desgasificación normal del cometa. Algo está empujando activamente estos fragmentos aparte. El análisis térmico del telescopio espacial Spitzer, realizado justo antes de que el telescopio fuera retirado, detectó puntos calientes asimétricos en el núcleo de 3I Atlas. Estos puntos calientes estaban localizados precisamente en las áreas donde la fragmentación comenzó posteriormente. La correlación es demasiado precisa para ser coincidencia. La probabilidad estadística de que estos puntos calientes aparecieran aleatoriamente en los lugares exactos donde ocurrió la fragmentación es inferior al 1%. Aún más intrigante, el análisis de polarización de la luz reflejada por 3I Atlas reveló que las partículas de polvo en su coma tienen una estructura muy inusual. Son extremadamente porosas, con más del 90% de su volumen siendo espacio vacío. La doctora Jessica Agarwal, del Instituto Max Planck, declaró que estas partículas son tan frágiles que probablemente se desintegrarían si intentaras tocarlas, sugiriendo que el material de 3I Atlas es fundamentalmente diferente al de los cometas formados en nuestro sistema solar. Aquí está donde todo se vuelve verdaderamente perturbador. Las simulaciones por computadora del comportamiento de 3I Atlas, ejecutadas por el equipo del Dr. Piotr Guzik en la Universidad Jagellónica, produjeron resultados inesperados. Los modelos que asumen una composición química similar a la de los cometas del sistema solar no pueden replicar el patrón de fragmentación observado. Los únicos modelos que funcionan asumen que 3I Atlas contiene una cantidad inusualmente alta de compuestos orgánicos complejos, moléculas a base de carbono mucho más elaboradas que las simples mezclas de agua, metano y amoníaco que esperamos encontrar en los cometas. Estamos hablando de moléculas que normalmente se forman solo en entornos muy específicos, entornos que no deberían existir en las regiones frías y exteriores de otros sistemas estelares. Pero los misterios no paran ahí. El 22 de abril, los astrónomos notaron algo extraordinario en las observaciones espectroscópicas.
Detectaron líneas de emisión de cianógeno y cianuro de carbono en cantidades mucho mayores de las esperadas. Estos son compuestos extremadamente tóxicos, pero lo que los hace interesantes en este contexto es que su presencia en tales cantidades sugiere que el cometa se formó en un disco protoplanetario mucho más rico en nitrógeno que el disco que formó nuestro sistema solar. Los diferentes sistemas estelares tienen diferentes composiciones químicas dependiendo de la metalicidad de la nebulosa original. Si 3I Atlas se formó en un sistema estelar significativamente más rico en elementos pesados que el Sol, su composición química sería notablemente diferente. Esto nos da una pista crucial. Podemos potencialmente rastrear de qué tipo de estrella provino 3I Atlas basándonos en su composición química. Los cálculos preliminares sugieren que 3I Atlas podría haberse originado en un sistema estelar que se formó más recientemente que nuestro Sol, tal vez solo 2.000 millones de años atrás, en comparación con los 4.600 millones de años de nuestro sistema solar. Las estrellas más jóvenes tienden a tener más elementos pesados porque se formaron de material que ya había sido procesado a través de generaciones anteriores de estrellas. Pero aquí está el verdadero enigma. Basándose en la velocidad y dirección de 3I Atlas, los astrónomos intentaron rastrear su trayectoria hacia atrás para determinar de dónde vino. Los cálculos son complicados porque el objeto ha sido perturbado gravitacionalmente por cada planeta que encontró en su camino a través del sistema solar. Sin embargo, las simulaciones orbitales inversas sugieren que 3I Atlas probablemente fue expulsado de su sistema estelar original hace aproximadamente 3 millones de años. 3 millones de años viajando a través del vacío interestelar. 3 millones de años de frío extremo, radiación cósmica y ocasionales impactos de polvo interestelar. ¿Cómo un objeto tan frágil sobrevivió intacto durante todo ese tiempo? La respuesta podría estar en la temperatura. En el espacio interestelar, las temperaturas están apenas unos pocos grados por encima del cero absoluto. A esas temperaturas, el hielo es más duro que el acero. Las moléculas orgánicas complejas se congelan en estructuras rígidas y cristalinas. El objeto estaba esencialmente congelado en un estado de preservación perfecta. Pero tan pronto como 3I Atlas entró en la zona interior del sistema solar y comenzó a calentarse, todo cambió. El Sol comenzó a calentar las capas externas del cometa. El hielo superficial comenzó a sublimarse, convirtiéndose directamente de sólido a gas sin pasar por una fase líquida. Este gas creó presión dentro de las grietas y fisuras del cometa. Normalmente, un cometa con una estructura interna fuerte podría resistir esta presión. Pero 3I Atlas no tiene esa estructura. Es más como un castillo de arena congelado. En el momento en que el calor comenzó a derretir el pegamento helado que mantenía unidas sus partes, todo se desmoronó. Y entonces algo todavía más extraño sucedió. El 3 de mayo, las observaciones del radiotelescopio ALMA en Chile detectaron una emisión inesperada de moléculas de agua proveniente de 3I Atlas. No es inusual que los cometas liberen agua, pero la cantidad era desconcertante. Los datos sugerían que 3I Atlas estaba perdiendo aproximadamente 500 toneladas de agua por segundo. Para un objeto de su tamaño, esa tasa de pérdida de masa es insostenible. A este ritmo, todo el hielo de agua del cometa se agotaría en menos de 2 meses. Pero hay otro dato crucial. El agua detectada por ALMA tenía una relación isotópica inusual. La proporción de deuterio a hidrógeno era significativamente diferente a la del agua en los cometas del sistema solar. El deuterio es un isótopo pesado del hidrógeno. La cantidad de deuterio en el agua depende de las condiciones en las que se formó. El agua con más deuterio generalmente se formó en entornos más fríos. El agua de 3I Atlas tiene aproximadamente el doble de deuterio que el agua de los cometas típicos del sistema solar. Esto confirma que se formó en un entorno mucho más frío, probablemente en las regiones exteriores de otro sistema estelar, mucho más allá de donde nuestros propios cometas se formaron. Los científicos están extrayendo cada bit de información que pueden antes de que 3I Atlas se desintegre completamente. El 9 de mayo, el telescopio espacial James Webb apuntó sus instrumentos infrarrojos hacia el cometa fragmentado. Los datos preliminares revelaron algo asombroso. Silicatos. Partículas de polvo de silicato similares a las que se encuentran en los cometas del sistema solar, pero con una estructura cristalina diferente.
Esto sugiere que el disco protoplanetario donde se formó 3I Atlas experimentó episodios de calentamiento intenso, tal vez por estrellas masivas cercanas o por la propia estrella madre del cometa durante su fase más activa. La complejidad de la historia que estamos reconstruyendo es asombrosa. 3I Atlas se formó en las regiones frías y exteriores de otro sistema estelar, pero ese sistema experimentó eventos de calentamiento que alteraron la estructura del polvo. Luego, hace 3 millones de años, algo, probablemente un encuentro gravitacional cercano con otro objeto masivo, expulsó a 3I Atlas de su hogar. El cometa viajó a través del vacío interestelar, preservado perfectamente por el frío extremo, hasta que por casualidad entró en nuestro sistema solar y encontró nuestro Sol. Y ahora, ante nuestros ojos se está desintegrando, pero los datos están revelando secretos que de otra manera nunca habríamos conocido. Cada fragmento que se desprende expone material fresco del interior del cometa, material que ha estado protegido de la radiación cósmica durante millones de años, material que nos puede decir cómo era el disco protoplanetario de otro sistema estelar. El 15 de mayo, los astrónomos detectaron algo completamente inesperado. Uno de los fragmentos más grandes de 3I Atlas había desarrollado su propia cola, pero esta cola apuntaba en una dirección diferente a las demás. El análisis reveló que este fragmento en particular estaba liberando cantidades inusualmente altas de monóxido de carbono, un gas que se sublima a temperaturas más bajas que el agua. Esto sugiere que el interior de 3I Atlas no es homogéneo. Diferentes regiones tienen diferentes composiciones químicas. Es como un pastel de capas cósmico, donde cada capa se formó en un momento diferente o en una región diferente del disco protoplanetario original. La doctora Karen Mitch de la Universidad de Hawái declaró que 3I Atlas es esencialmente una cápsula del tiempo, un archivo físico de las condiciones en otro sistema estelar hace miles de millones de años, y la fragmentación nos está dando acceso sin precedentes a su contenido. Aquí está lo que hace que esta situación sea tan urgente. El perihelio de 3I Atlas, su acercamiento más cercano al Sol, estaba programado para el 20 de mayo. Pero con la rápida fragmentación, existe una alta probabilidad de que el cometa se desintegre completamente antes de alcanzar ese punto. Los astrónomos tienen una ventana de tiempo muy limitada para recolectar datos. Cada día, cada hora, cada observación cuenta. Los principales observatorios del mundo están coordinando una campaña de observación masiva. El Hubble, el James Webb, los telescopios terrestres en Chile, Hawái, las Islas Canarias. Todos están apuntando hacia 3I Atlas, documentando su desintegración con un detalle sin precedentes. Pero hay otra razón por la cual esta desintegración es científicamente invaluable. Normalmente, cuando estudiamos cometas, solo podemos observar su superficie. El interior permanece oculto bajo capas de polvo y hielo. Pero cuando un cometa se fragmenta, esas capas internas quedan expuestas. Es como hacer una autopsia cósmica. Podemos ver la estructura interna, la composición de las diferentes capas, cómo está organizado el material. Esta información es imposible de obtener de cualquier otra manera sin enviar una nave espacial para perforar el cometa, lo cual es extremadamente difícil y costoso. Y 3I Atlas nos está dando esta información de forma gratuita. Los fragmentos más grandes de 3I Atlas ahora se han separado lo suficiente como para ser rastreados individualmente. Los astrónomos les han asignado designaciones: Atlas A, Atlas B, Atlas C y así sucesivamente. Cada fragmento tiene su propia personalidad, su propio patrón de desgasificación, su propia composición química ligeramente diferente. Atlas A, el fragmento más grande, representa aproximadamente el 30% de la masa original del núcleo. Está perdiendo masa rápidamente, pero aún mantiene una estructura coherente. Atlas B y Atlas C son significativamente más pequeños, cada uno con alrededor del 15% de la masa original. Estos fragmentos están rotando más rápido que el núcleo original, probablemente debido a efectos de torque del gas que escapan. Los fragmentos más pequeños, Atlas D hasta Atlas L, representan el resto de la masa. Algunos de estos fragmentos ya se han desintegrado en nubes de polvo. Para el 18 de mayo, quedaba claro que 3I Atlas no sobreviviría su perihelio como un objeto coherente. Las últimas observaciones del telescopio espacial Hubble mostraron que incluso Atlas A, el fragmento más grande, se estaba subdividiendo. La desintegración era completa e irreversible. El 20 de mayo, el día del perihelio,
Los astrónomos apuntaron todos los instrumentos disponibles hacia la región donde debería estar 3I Atlas. Lo que encontraron fue una nube dispersa de escombros extendida a lo largo de varios millones de kilómetros de su órbita. Los fragmentos más grandes habían desaparecido, reemplazados por miles de fragmentos más pequeños y una nube difusa de polvo y gas. 3I Atlas había dejado de existir como un objeto coherente, pero su legado científico apenas está comenzando. Los datos recopilados durante la desintegración de 3I Atlas están siendo analizados por equipos de científicos de todo el mundo. Cada espectro, cada imagen, cada medición contiene información sobre la composición, estructura y origen de este visitante interestelar. Algunos de los hallazgos más intrigantes aún están siendo procesados. El análisis preliminar de los datos del James Webb sugiere la presencia de moléculas orgánicas complejas, posiblemente aminoácidos, en el material liberado por 3I Atlas. Si esto se confirma, sería evidencia directa de que los bloques de construcción de la vida pueden formarse en otros sistemas estelares y ser transportados a través del espacio interestelar. Los aminoácidos son las moléculas que forman las proteínas, esenciales para toda la vida tal como la conocemos. Encontrarlos en un cometa interestelar implicaría que la química prebiótica no es única de nuestro sistema solar. Más aún, sugeriría que la vida podría ser mucho más común en el universo de lo que pensamos. Pero debemos ser cautelosos, los datos aún están siendo verificados. La detección de moléculas orgánicas complejas en el espacio es técnicamente desafiante. Hay muchas posibles fuentes de error o contaminación en las mediciones. Los científicos están siendo deliberadamente conservadores en sus afirmaciones hasta que los datos sean completamente analizados y verificados de forma independiente. Sin embargo, incluso sin la confirmación de aminoácidos, 3I Atlas ya ha proporcionado una riqueza de información científica. Hemos aprendido que los cometas interestelares pueden tener composiciones químicas radicalmente diferentes a las de los cometas del sistema solar. Hemos visto que su estructura interna puede ser extremadamente frágil, a pesar de sobrevivir millones de años de viaje interestelar. Hemos descubierto que diferentes regiones del interior de un cometa pueden tener composiciones químicas distintas, contando la historia de cómo se formó. Y hemos presenciado, por primera vez, la desintegración completa de un objeto interestelar en tiempo real. Pero hay una pregunta más profunda que 3I Atlas plantea. Si este cometa es tan frágil, ¿cuántos otros objetos interestelares están pasando a través de nuestro sistema solar sin ser detectados porque se desintegran silenciosamente, sin acercarse lo suficiente al Sol como para volverse visibles? Los cálculos estadísticos basados en las detecciones de Oumuamua, Borisov y 3I Atlas sugieren que podría haber varios objetos interestelares cruzando el sistema solar interior en cualquier momento dado. La mayoría serían demasiado pequeños o demasiado oscuros para ser detectados con los telescopios actuales, pero están ahí, visitantes silenciosos de otros sistemas estelares, pasando a través de nuestro vecindario cósmico sin ser notados. El próximo gran avance en la detección de objetos interestelares vendrá con el observatorio Vera Rubin, actualmente en construcción en Chile. Este telescopio revolucionario escaneará todo el cielo visible cada pocas noches, detectando objetos débiles y de movimiento rápido que los sistemas de vigilancia actuales podrían perder. Los astrónomos estiman que Vera Rubin podría detectar de 1 a 3 objetos interestelares por año. En una década, podríamos tener datos sobre docenas de estos visitantes cósmicos. Cada uno nos contará una historia diferente sobre los sistemas estelares donde se formaron. Juntos, nos darán una imagen estadística de cuán comunes son los diferentes tipos de sistemas planetarios, qué tipos de química ocurren en diferentes entornos y, potencialmente, qué tan común es la química prebiótica en la galaxia. 3I Atlas fue solo el comienzo, pero incluso cuando el cometa se desintegró, nos dejó con preguntas inquietantes. La fragmentación ocurrió de una manera que los modelos actuales no predicen completamente. Las composiciones químicas detectadas sugieren condiciones de formación que no entendemos del todo. Las estructuras internas reveladas desafían nuestras suposiciones sobre cómo se mantienen unidos estos objetos. Hay algo fundamental que no estamos captando sobre la física y química de los cometas interestelares. Tal vez son mucho más diversos de lo que imaginamos. Tal vez cada sistema estelar produce cometas con características únicas basadas en su química particular y dinámica orbital.
Tal vez la muestra de cometas que tenemos en nuestro propio sistema solar no es representativa del universo en general. O tal vez 3I Atlas era verdaderamente excepcional, un caso atípico incluso entre los objetos interestelares. No lo sabremos hasta que detectemos y estudiemos muchos más. La desintegración de 3I Atlas nos robó la oportunidad de estudiar un cometa interestelar intacto en detalle, pero nos dio algo igualmente valioso. Nos mostró el interior de estos objetos. Nos reveló sus secretos estructurales y químicos de una manera que ninguna observación de superficie podría hacer. En ciencia, a veces perdemos el objeto de estudio, pero ganamos el conocimiento. No estamos diciendo que 3I Atlas escondiera tecnología extraterrestre o fuera algo más que un cometa natural. El consenso científico es claro. Fue un cometa, un visitante helado de otro sistema estelar que simplemente no pudo soportar el calor de nuestro Sol. Pero llegamos a un punto donde incluso los científicos más conservadores están reconociendo que los objetos interestelares son una clase completamente nueva de fenómenos que apenas estamos comenzando a entender. Los escombros de 3I Atlas continuarán viajando a lo largo de su órbita hiperbólica, alejándose gradualmente del Sol. En unos pocos años, estos fragmentos saldrán del sistema solar, dispersándose en el espacio interestelar. Algunos de estos fragmentos podrían eventualmente ser capturados por la gravedad de otra estrella. Podrían terminar en otro sistema solar, miles o millones de años en el futuro, llevando consigo polvo de nuestro Sol mezclado con material de su estrella original. De esta manera, la materia viaja entre las estrellas, mezclándose y redistribuyéndose, conectando sistemas estelares separados por años luz de distancia. Cada grano de polvo en la Tierra podría haber sido parte de algún otro mundo en algún momento distante del pasado. Somos parte de un ecosistema galáctico donde nada está verdaderamente aislado. 3I Atlas nos lo recordó de la manera más dramática posible. Al desintegrarse ante nuestros ojos, nos mostró que somos parte de un universo mucho más interconectado y dinámico de lo que solíamos pensar. La próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda que ahora mismo, en algún lugar sobre tu cabeza, otro visitante de las estrellas podría estar pasando silenciosamente, llevando consigo los secretos de mundos que nunca veremos. Y si tenemos suerte, nuestros telescopios lo detectarán antes de que desaparezca de nuevo en la oscuridad. Si este video te hizo ver el cielo de manera diferente, asegúrate de darle me gusta y suscribirte a este canal. Estamos haciendo un seguimiento de todos los objetos interestelares detectados en tiempo real, y no querrás perderte lo que sucede cuando el próximo visitante cósmico cruce nuestro sistema solar. El observatorio Vera Rubin comenzará operaciones completas en 2026. Deja un comentario con tu teoría. ¿Qué crees que encontraremos en el próximo objeto interestelar? Y comparte este video con cualquiera que alguna vez haya mirado las estrellas y se haya preguntado qué hay más allá. Después de esto, nunca más volverán a pensar en los cometas de la misma manera.